Es un gusto poder compartir este tiempo de oración por un avivamiento personal. 40 días de oración por un avivamiento personal. Les he compartido ya el libro. Lo estoy dejando usualmente en la parte de abajo de los comentarios. También agradeciendo por los comentarios de todos. Y hoy pues estamos en el día 14. El título: El avivamiento es un combate espiritual. Eh, Hablo un poquito de eso en mi primer libro, escrito hace unos 12, 13 años atrás, El espíritu de imitación y sensacionalismo. ¿Cuál es tu visión del cristianismo? Hablo allí un poquito sobre el combate espiritual, porque realmente el mayor enemigo es mi carne. Si la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. O sea, se va a ir solo. El asunto entonces es, mi tarea es someterme a Dios. Así que si quiero tener victoria sobre los poderes de las tinieblas, lo único que tengo que hacer es estar sometido completamente a Dios. Y el diablo no va a encontrar por dónde entrar y se va a ir. Así que, bueno, esa es la primera regla de un buen combate espiritual. El avivamiento es un combate espiritual. Vamos a leer esto en el Salmo 119, 41 al 48. Recuerda que mis libros pues los pueden encontrar en la plataforma de Autores Editores bajo el nombre Julio Simón López M, o en la plataforma de Amazon bajo el mismo nombre, Julio Simón López M. Tengo disponible solo acerca del tema de avivamiento aquí en Colombia en mi número 315-690-5504. Puede comunicarse enviando un mensaje a WhatsApp. Bueno, Salmo 119, 41 al 48 dice lo siguiente: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Guardaré tu ley siempre y para siempre eternamente. Repetí ese versículo, discúlpeme. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Salmo 119, 41 al 48. Estamos viendo el impacto de la palabra de Dios para producir o provocar el avivamiento. Antes de orar, todo avivamiento suscita que el enemigo de nuestras almas se levante con algún tipo de oposición, porque sabe que un avivamiento es Dios viniendo a despojarle de su lugar e influencia malvada, como lo vimos de pronto en la historia del endemoniado gadareno. Jesús puso el pie en Gadara y el diablo de una vez ya se alborotó, ¿no? Por tanto, tratará que los creyentes desistamos de santificarnos. No podemos permitirlo. Así que someternos a Dios hará que Satanás huya. Esta es la mejor forma de guerra espiritual. Pueden leerlo en Santiago, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7. La mejor arma de guerra es la fe. Esta es a su vez la que alimenta nuestras almas y se alimenta a través de la palabra de Dios. Entonces, una confianza férrea en el Todopoderoso traerá victorias contundentes contra la opresión del enemigo. Es decir, que la guerra espiritual es el creyente sometido a la palabra de Dios, y cuando habla con convicciones de la palabra de Dios, Satanás no puede vencerlo. Recordemos que la forma en que él tentó a Eva fue porque ella dijo:
no solo no le comeremos ni le tocaremos, le agregó a la palabra de Dios, se dejó confundir porque desconocía la palabra de Dios, pero quien conoce la palabra de Dios como Cristo, lo hizo ante la tentación, pudo vencer con la misma palabra de Dios, es decir, con sus convicciones. No es que recitándole versículos al diablo se va a ir, porque el diablo conoce la Biblia a veces mejor que muchos creyentes, y por eso tiene la capacidad hasta de torcerla. Entonces, no se trata de recitarle versículos al diablo, se trata de tener convicciones claras. Cuando yo tengo convicciones, eso me da fortaleza, eso me da firmeza. En la antigüedad los soldados, ellos usaban una estaca que se ponían con las botas y se clavaban en el piso esas estacas, así que él podía durar allí batallando en un solo lugar y venían los enemigos, pero él estaba firme porque esa estaca le sostenía. Ese es el término fortaleza. Así que, bueno, en un área de fortaleza, se puede utilizar de otra manera en otros versos de la Biblia, pero qué interesante pensar que podemos afirmarnos, Dios nos establece, afirma y fortalece en su palabra. Así que, bueno, vamos a mirar nuestros 4 puntos hoy. Pido la salvación de Dios en mi vida. Dios es el Salvador. No soy yo quien me puedo salvar a mí mismo. Es Dios mi Salvador. Segundo, el Espíritu Santo desenfunde su palabra contra el enemigo. Es cuando la proclamo la palabra de Dios, pero la proclamo con convicción. Es diferente, ¿sí? Eso es como cuando el perro me quiere ladrar y le digo, quieto. Cuando lo hago con convicción, el perro entiende que el asunto es serio. Pero si yo digo, quieto, quieto, porque tengo miedo de que me muerda, me va a morder. ¿Sí? Entonces, el diablo, él huele el miedo en el creyente, pero si el creyente está firme en Dios, no hay manera de que el diablo lo toque. Eso es importante. No hablo mucho de guerra espiritual, pero bueno, se presta el momento para hacerlo. Papá me permita apropiar la libertad absoluta que tengo en Cristo. Hay que apropiar esa libertad. Y finalmente, alzo pendón contra los poderes de las tinieblas, alzando las manos a Dios. Es lo que leímos allí en el Salmo. Así que qué bueno, porque cuando levantamos nuestras manos es una forma de decir, Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera, Dios es quien pelea por nosotros, como sucedió con Moisés, cuando le levantaban las manos y entonces Josué podía vencer a los ejércitos enemigos. De la misma manera, cuando nosotros alzamos nuestras manos, es un acto de fe, es un acto profético y es una señal de que estamos confiando en Dios, pero también de que Dios es nuestra bandera, de que Dios es el que pelea por mí. Yo no puedo pelear por mí mismo, pero Dios me defiende. Dios me guarda, Dios me cuida. Pero al mismo tiempo que estoy diciendo Dios me defiende, también estoy alabando a Dios y reconociendo al Altísimo, al Grande, al que está por encima de todas las cosas y que es mi guardador, mi protector, mi escudo, mi adarga. Dice que también es mi retaguardia, así que Él me defiende. Dice por delante y por detrás, me rodeaste. Así que no estamos descubiertos, estamos bajo un domo, como dice la Escritura. Dios puso un dosel por encima de nosotros. Así que el creyente tiene que entender que está resguardado en Dios. Y por eso la Biblia dice, y el maligno no le toca. Así que qué mejor guerra espiritual que refugiarnos en Dios, que alabar a Dios, que levantar nuestras manos a Dios, que declarar la palabra de Dios, no para espantar al diablo, para declarar que Dios es mi victoria, mi Salvador, mi salvación, mi fortaleza, mi ayuda, mi roca fuerte, mi escondedero, mi escudo. Así que tenemos mucho para orar hoy. Vamos a tratar de ser breves en esto, pero vamos a orar. Primero, pido por la salvación de Dios en mi vida. Dios, Padre bueno, en esta hora, Señor, damos gracias por tu salvación. No solo esa salvación eterna que ya tenemos como hijos de Dios, como creyentes, sino esa salvación continua de la opresión del enemigo que procura siempre buscar nuestras debilidades y hacernos fallar, que procura siempre poner personas alrededor que nos rechazan porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque pensamos diferente.
Tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres el que puede resguardarnos de esas oraciones contrarias que a veces también algunos creyentes experimentan cuando salen de una iglesia y sus propios pastores oran contrario a ellos y de alguna manera a veces pidiendo juicio y castigo y este tipo de cosas aberrantes, Señor, y que no debieran suceder en tu iglesia, en tu pueblo, pero que suceden. ¿Cuántas personas, Señor, que se sienten oprimidas precisamente por eso, Señor? Porque hay gente orando contrariamente contra ellos, o a veces también, Dios, pues obviamente personas que pagan a los brujos, a los hechiceros, los satanistas que están todo el tiempo haciendo oraciones contrarias contra la iglesia. Pero tu palabra dice que contra el pueblo de Jehová no hay agüero. Así que, Señor, estamos resguardados en ti. Lo único que nos debilita es cuando dejamos de confiar en ti, es cuando dejamos de escondernos en ti, es cuando creemos que podemos salvarnos nosotros mismos, cuando tu palabra dice, dejad la venganza a Dios, al Dios de las venganzas. Padre, por favor, que podamos nosotros entender que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra roca de salvación, Señor, que podamos refugiarnos en ti y no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas. No se trata de batallar nosotros, Señor, sino de descansar en ti, porque tú eres nuestro guardador, porque tú peleas por nosotros, como está escrito, no peleéis hoy, sino que yo pelearé. Señor, es lo que tú hiciste, Señor. ¿Cuántas veces, Señor? No hay para qué peleéis, porque Jehová peleará por vosotros. Señor, que podamos descansar mientras decimos, Dios, porque grande es la misericordia de Dios, porque Dios es grande y poderoso, que mientras declaramos tu palabra, que mientras proclamamos, Señor, lo grande que es Dios para nosotros, Señor, el enemigo, Dios, se ve avergonzado, como está escrito, porque de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza para avergonzar al enemigo y el vengativo, Señor. El diablo no soporta cuando la iglesia alaba el nombre de Dios. El diablo no soporta cuando una persona oprimida tal vez empieza a alabar a Dios. Él dice, uy, me fastidia que alabes a Dios, y se va por sí solo. Dios, que podamos nosotros tener alabanza, como dice la escritura, porque de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, la fortaleza, dice allí en el Salmo también, Señor, porque la alabanza es una fortaleza para avergonzar al enemigo. Dios, gracias porque tú nos has dado un arma poderosa en la alabanza, en la adoración, en la exaltación, en el reconocimiento de tu grandeza, de tu poder, y que mientras lo hacemos, Señor, no hay poder del enemigo contra nosotros, pero sobre todo cuando hay convicciones en el corazón, cuando estamos afirmados en Dios, cuando no estamos dependiendo de nuestras emociones. Es que sentí que me jaló, que me empujó, que me tocó, que me sopló. Señor, no dependemos de las emociones. Tu palabra dice que por fe andamos, no por vista. Así que, Señor, nuestra fe está fundada no en lo que sentimos, no en lo que pensamos, está fundada en la palabra de Dios, en la escritura, en la roca inamovible que es Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender que tú eres, Dios, nuestro Salvador, que peleas por nosotros, que nos guardas, Dios, como está escrito en tu palabra. Tú has puesto muro a contención de lenguas. No hay palabras, Dios, que puedan derribarnos, ni el chisme, ni la murmuración, Dios, ni la queja, ni las palabras maldicientes de otros, Señor, no pueden tocarnos, porque tu palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, está diciendo ahí, nadie, porque ni Dios nos condena, Él mismo nos ha salvado con su sangre, con su salvación. Por eso tu palabra dice que los creyentes vencemos por medio de la palabra del testimonio y por medio de la sangre de Jesús, sangre que nos ha cubierto, sangre que ha sido la entrega de expiación por nuestro pecado y por nuestra culpa. Así que, Dios, damos gracias por esa sangre preciosa y también por la palabra del testimonio que nos has entregado, tu palabra.
Gracias porque nos afirmamos en las Escrituras, Señor, en las verdades de Dios, y por eso no tememos, Señor. Como dice la Escritura de los padres de Moisés, Señor, que como ellos creyeron, Señor, a tu salvación, no temieron al decreto del rey. Gracias, Señor, porque en nosotros no hay temor. Dios, como dice la Escritura, no hay para qué temáis. Señor, gracias. Gracias porque tú lo dices, no temáis a este pueblo, Señor, porque tú lo desvanecerás como polvo, porque será tamo, Dios, arrebatado por el viento. Padre, gracias por la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús, porque nos has vestido de tu armadura de salvación, Señor, porque has puesto un yelmo de salvación, nos haces entender tu salvación, una coraza de justicia, porque tú nos justificaste, un apresto del evangelio, porque nos diste un plan y un propósito de salvación para otros, Señor. Dios, nos has vestido con cinto de verdad, porque, Señor, ya no vivimos bajo las mentiras del diablo que trata de intimidar, que trata de hacernos sentir que estamos mal, o que viene con sus mentiras haciéndose pasar como Simón el mago, como un grande. Dios, tu palabra dice, Señor, respecto a Satanás, para siempre dejarás de ser. Señor, y si Él no es nada, no es nadie, porque si tú dices que dejó de ser, dejó de ser. Señor, Señor, gracias, porque el único que es en este universo es el Dios de los cielos, el yo soy, Jehová de los ejércitos, el todopoderoso, Señor. Eres tú, Dios, el temible, Padre Santo. Dios, no hay nadie que se compare a ti en grandeza, en poder, en autoridad. Señor, solo tú eres el grande, así que ayúdanos a refugiarnos en ti y no depender de nuestras fuerzas, Señor, para no fallar a la fe, como dice la Escritura, de quien te asustaste y temiste que has faltado a la fe. Por favor, no nos permitas, faltar a la fe temiendo al enemigo, Señor, sino parándonos valientemente, Padre Santo. Dios, siempre cubiertos bajo tu gloria, bajo tu presencia, bajo tu autoridad, guiados por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Segundo lugar, el Espíritu Santo desenfunde su palabra contra el enemigo. Amado, tu palabra dice que hablemos siempre entre nosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. Dios, que tu palabra siempre esté en nuestra boca, como dice el salmista. Dios, que siempre la proclamo, siempre la hablo, siempre medito en ella, pero también la expreso. Que el Espíritu de Dios pueda traer palabras siempre como una respuesta, que si el enemigo quiere lanzar una mentira a nuestra mente, la palabra de Dios en nosotros inmediatamente sea como una espada que rechaza esa mentira. Como dice la Escritura, nos has vestido, Señor, con el escudo de la fe, Señor, porque estamos afianzados es en tu palabra, Señor. Ella es la que produce la fe en nosotros, Señor. Así que si estamos llenos de tu palabra, tenemos un escudo que apaga los dardos del enemigo. Por favor, amado Dios, gracias, gracias porque tú nos has dado victoria en tu palabra, que podamos proclamarla, y entonces cuando la proclamamos ella funciona como una espada, como incluso pudiera pensar en el campo, como aquel campesino que se va abriendo camino con su machete, Señor, que va cortando para ir avanzando, que de la misma manera nuestro avance, Señor, sea por la palabra de Dios. Que mientras la proclamamos, que mientras la declaramos, que mientras, Señor, proclamamos que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, desde las Escrituras, Señor, porque no son nuestras declaraciones las que nos salvan, son las declaraciones de Dios, de la palabra de Dios, las que tienen poder. Así que ayúdanos a afianzarnos en la Escritura siempre, Señor, y no en nosotros. No son nuestras palabras contra el diablo, es la palabra de Dios contra el diablo. Señor, gracias, porque tú nos das la victoria en ella, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que papá nos permita apropiar la libertad absoluta que tenemos en Cristo. Amado, por favor, Señor, que podamos entender la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Dios, no hay diablo que se nos atraviese, Señor.
porque la gloriosa sangre de Jesús nos cubre, porque el glorioso Espíritu de Dios nos llena, porque dentro de nosotros habita Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así te plació a ti, Señor. Y como está escrito, me rodeaste con tu gloria. Señor, tú habitas en nosotros y el diablo no puede soportar la gloria de Dios que hay en nosotros, Señor. Somos como esas teas de Gedeón, Señor, que cuando se golpean y aun si se quebrantaran, tu palabra dice que entonces esas luces y ese sonido, Dios confundió al enemigo y se mataron entre ellos. De la misma manera, Señor, Dios, que lo único que yo trabaje en mi vida sea por someterme a la voluntad de Dios, sea por estar quebrantado ante tu presencia, Señor, para que entonces fluya el aceite de Dios, fluya la vida de Dios a través mío, Señor. Por favor, amado Dios, gracias. Ayúdanos a entender esa libertad que tenemos en Cristo para avanzar, para crecer, para pisotear sobre toda obra del enemigo, como está escrito, hollaremos serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y aun si bebiéremos cosas mortíferas, no nos harán daño. Que podamos entender esto, Padre Santo, como iglesia, dejar de vivir atemorizados tal vez por una falsa doctrina que nos ha hecho pensar que se trata de una cacería de brujas y que el diablo anda persiguiéndonos todo el tiempo. No, él tiene que huir, Señor, de delante de tu iglesia, como está escrito, levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y todos los que se levantan contra ti. Y Señor, lo que pasa es que cuando ya Dios se detiene, dice el mismo Moisés allí en ese texto, y Señor, cuando te detengas, entonces vuelve a los millares de Israel. Señor, nuestro andar, nuestro caminar es solamente en ti, Padre Santo. Tú nos has dado victoria en el nombre de Jesús sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nos has dado armas espirituales y la mayor de ellas, Señor, es la palabra de Dios que predicamos a los perdidos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ayudando a las personas a obedecer a Cristo, ayudando a las personas a entender a Cristo. Por favor, Señor, gracias, porque esa es la mejor arma, la oración. Nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado, Señor, la sangre preciosa de Jesús. Señor, gracias, porque Dios, tu palabra dice tú y el arca de tu pacto, porque tú eres el que va delante de nosotros, quebrantando los cerrojos de hierro, las puertas de bronce, abriendo caminos, Señor, aún donde no los hay, Señor. O como dice la Escritura, que el Señor abrió el mar delante del pueblo de Israel, pero también dice, y cortó la cabeza de las cabezas del Leviatán. Padre, gracias. Gracias porque eres tú que nos ha dado victoria, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros enderezando los caminos torcidos, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros, Señor, abriéndonos camino, como está escrito. El Señor es el abre caminos. Gracias. Tú eres Jehová Jezreel. Señor, gracias. Gracias, Padre. Te alabamos por eso. Aleluya. Finalmente, la Escritura nos dice que debemos levantar pendón. Dice la Escritura que el enemigo viene como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cómo lo hace el Espíritu de Dios? Llevando al pueblo de Dios a levantar sus manos. Así que hoy, Dios, levantamos nuestras manos, alzamos pendón contra los poderes del enemigo. Hoy, Dios, nos rendimos a ti, porque mientras nos rendimos a ti, tú eres nuestra fuerza. Como está escrito, el gozo del Señor, tu fortaleza será. Señor, gracias, porque eres tú, amado Rey, quien nos fortalece. Eres tú, Señor, que mientras nos rendimos a ti, que mientras te alabamos a ti, que mientras reconocemos tu grandeza, o como está escrito, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. Señor, mientras te alabamos, tu presencia se hace manifiesta, se hace evidente, y tu presencia, Señor, dispersa todos los poderes de las tinieblas, Señor, porque tu luz, Dios,
Señor, dispersa las tinieblas, como está escrito, en tu luz veremos la luz. Señor, gracias, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz, Señor. Tú eres quien resplandece en nuestros corazones. Tú eres quien resplandece en nuestras vidas, como está escrito, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aunque tinieblas cubrirán la tierra, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que creemos, que la gloria de Dios, que la luz de Dios que habita dentro de nosotros dispersa las tinieblas de forma natural, porque Señor, no hay diablo que resista la luz. El diablo ama las tinieblas, pero Señor, nosotros, Dios, vivimos en luz, como está escrito. Si todo tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Gracias, Señor, porque tú eres la luz que habita dentro de nosotros. Solo somos como faros, como lámparas, Señor, llenas de tu aceite y encendidos por tu espíritu. Gracias, Señor, por la victoria que tú nos das en Cristo Jesús. Así que levantamos nuestras manos en señal de rendición a Dios. No nos hemos rendido a las tinieblas, no nos hemos rendido a este mundo, no nos rendimos al sistema religioso, no nos rendimos, Señor, ante las ideologías de este mundo, nos rendimos a Cristo Jesús, y entonces Cristo Jesús hace lo suyo en nosotros. Solo tú, Señor, porque es lo que tu palabra dice, Señor. Aquel Pablo que obedeció se ganó a todos los que navegaban en esa nave. Aquel Pablo que obedeció, Señor, Dios, aunque la serpiente lo picó, no pudo envenenarlo, no pudo matarlo. Señor, Dios, nosotros, Señor, tenemos ese mismo Espíritu de Dios en nosotros, como está escrito. El Espíritu de Dios que habita en ustedes vivificará su cuerpo mortal. Gracias, porque aún no hay enfermedad, Dios, que pueda dañarnos. Solo que tú lo permitieras como una disciplina, como una forma de enseñanza. De otra manera, Señor, Dios no nos puede tocar, Señor, porque tú nos haces inmunes en la sangre de Jesús, en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú nos sostienes, Señor, de tu mano. Tú eres nuestra bandera, tú peleas por nosotros, tú nos das la victoria. Así que levantamos nuestras manos, Señor, no solo en señal de rendición, Señor, a ti, sino reconociendo que solo es por tu poder, como está escrito, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor, eres tú quien vence en nosotros, eres tú el victorioso, como dice aquella canción, el victorioso vive en mí, porque Señor, es lo que tú has prometido en tu palabra, que tú adiestras nuestras manos para la batalla, pero también tú prometes que nos haces andar sobre nuestras alturas. Gracias, Señor. Gracias te damos por la victoria que hemos recibido en Cristo, porque somos en ti, Jesús, mucho más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó. Te amamos, Dios, te alabamos, Señor. Reconocemos hoy un día de victoria. Reconocemos, Señor, que toda tiniebla alrededor nuestro se dispersa por la luz de Dios que hay en nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, Dios, reconozco ahora toda libertad de opresión. En el nombre de Jesús no hay nada que pueda oprimirnos, porque el aceite de Dios en nosotros hace resbalar toda opresión. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Un día no solo de sanidad como el día de ayer, hoy es un día de libertad. Crea en esa libertad que Cristo le ha entregado, libre de toda opresión y libertado para libertar a otros, como está escrito: de gracia recibisteis, de gracia dad. Echad fuera demonios, sanad enfermos. Usted puede ser un instrumento de liberación también para otros. Mis amados, un gusto. Dios les bendiga en este día. Recuerden que si quiere apoyar a nuestro ministerio, puede hacerlo al Nequi o David Plata 315-690-5504. Dios les bendiga.